En el capítulo 23 de Jeremías, aún encontramos a Jeremías en la cárcel. Esta ocasión aquí se describe que ocurrió poco después que Dios le haya dicho al profeta: compre una heredad o una propiedad a su primo. Y esta segunda palabra vino de Dios para confirmar esa promesa que Él le había hecho a su pueblo. El doble aviso de la determinación de voy a cumplir esa promesa. Esa segunda profecía diciéndole: mire, no duden que yo voy a restaurar a Israel. A través del capítulo, Dios va a usar una metáfora muy contundente para asegurar a Judá su decisión firme a ser fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra, no a una persona. Él quiere decirle: la promesa de restauración va a ser realidad. Hoy muchos no creen que Dios cambia a las personas. Hoy muchos piensan que las promesas de Dios son fantasías. Y qué triste aquella persona que ve la historia de la Biblia como un cuento. Y yo le hago énfasis: no es un cuento, es una historia. ¿Y la historia qué es? Realidad. Pero muchos pensamos que las promesas de Dios no son reales. Y aquí Dios otra vez tiene la promesa de decir: la promesa de la restauración va a ser real. Es cierto. Yo puedo decirle a ustedes: ustedes han vivido hoy y han experimentado hoy cómo Dios obra con sus hijos. Ustedes pueden decir: yo he experimentado cómo Dios restaura nuestra vida por medio de Jesucristo. Yo puedo decir lo que dice la palabra: soy nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted no puede experimentar esas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, no va a poder comprender estas promesas que Dios le está diciendo a Judá: yo voy a restaurarlos. Recuerden que esa restauración, dicen los estudiosos, es parcial, porque cuando es total es cuando se cumple todo el segundo parto, el nuevo parto, cuando realmente termine el parto. Y eso es con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la segunda venida. Pero puedo decir como el título que está detrás mío. ¿Qué dice? ¿Usted puede tener una promesa de restauración en su vida? Usted puede decir: yo voy a Cristo Jesús en humillación para que Él restaure mi vida. Usted puede ver hoy cómo Dios está restaurando su vida personal, su vida matrimonial y demás áreas. Usted puede decir: mire lo que Dios está haciendo, restaurando mi vida. No es una religión. Cuando usted vive una relación con Dios por medio de su Hijo y con el poder del Espíritu Santo, usted puede ver dónde o en qué área mi Señor está restaurándolo. Y eso es lo que vamos a ver otra vez, esa promesa de Dios a su pueblo Judá, diciendo: sí, lo voy a destruir, pero también lo voy a restaurar. Y es una promesa. Los invito a que vayamos a
Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3. Vamos, sí, del 1 al 3. Jeremías 33, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué versículo tan conocido, que muchos lo saben. Jeremías 3:33, clama a mí. 3 y 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Muy conocido, pero no saben el contexto. Y gracias a Dios, ustedes ya saben, ¿cierto? El contexto. ¿Qué había pasado? El contexto era que él nuevamente está en la cárcel, pero estaba en la cárcel y Dios le dijo a él: compre propiedad de tu primo. Y la propiedad era ¿a dónde? En la aldea, ¿cómo se llama? Anatón, ahí era la aldea ahí, ¿cierto? Y esa aldea en ese momento, ¿dónde estaba? ¿Qué pasa con esa aldea en ese momento? La tenía los enemigos, los babilonios, ya habían tomado poder de ella. Y Dios le dice: compre propiedad. Obvio, no entendía él que por qué, pero ya sabemos el estudio del domingo. Pero acá Dios dice a él nuevamente: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. ¿Quién es el que asegura este consuelo? ¿Quién es el que le está asegurando el consuelo a Jeremías? Dios. ¿Y Dios qué había hecho? Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Es importante. El gran yo soy, el Dios eterno, le está diciendo: yo tengo consuelo a ti. Dios le está diciendo a él, el Dios que hizo la tierra, le está diciendo a él: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosa grande y oculta que tú no conoces. Dios en realidad lo invitó a que Jeremías descubriera la grandeza de su amor. Si oraría pidiendo respuestas, Dios en su gracia le daría a conocer los planes que él tenía en ese momento. Jeremías no sabía, y acá es una confirmación más de Dios. Jeremías estaba diciendo: ¿cómo? Sé que tú lo vas a hacer, sé que tú lo puedes hacer, pero ¿cómo? Y acá él dice: Jeremías, yo te voy a responder, pero clama a mí y yo te responderé. Verías posibilidades y realidades que ninguna persona podía ver. Ellos mismos verían y experimentarían milagros sobrenaturales. Cosa mayor que esta verán, como Juan 1:50. Así Jesucristo le prometió a sus discípulos: vayan, ¿y qué? Y vayan y van a ver más cosas mayores que estas, de las que Jesucristo habían hecho. Pero aún más, en 1 Corintios 2:9, ¿quién nos dice? Una respuesta. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? 1 Corintios 2:9. Y esas cosas están ocultas para muchas personas, pero Dios le está diciendo: clama a mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en momentos, en circunstancias que no entendemos qué pasa. No sabemos qué está pasando, y es la invitación: clama a mí. Dios invita a Jeremías y a todos los que le oyen a venir a Él en oración llena de fe, confiando en una respuesta.
Cuando el juicio estaba a la puerta de Jerusalén, Dios habla unas palabras de esperanza y de invitación y de fe a Jeremías y a Jerusalén. Ustedes no saben qué va a pasar, pero clamen a mí. Y yo, que conozco el futuro, le puedo decirle, Dios nos grita a nosotros, clamen a mí, llámenme, confíen en que yo tengo la respuesta. Nuestra confianza está en vivir y orar a aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas y para darnos respuesta. Jeremías no entendía cómo Dios iba a restaurar la nación, pero Dios le dice a Jeremías con un desafiante palabras: yo te voy a contar, pero clama a mí, búscame, no busque intermediarios, clama a mí y yo te responderé. No busque opiniones, clama a mí, búscame. No busque oposiciones, yo pienso, no pienses, búscame. Clama a mí y yo te responderé. Indica que él podía decirle, para decirle cualquier cosa para que él entendiera. Dios nos promete a nosotros que él nos quiere contar. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que conoce el futuro? Dios. Muchos quieren saber el futuro. Del tiempo de Jeremías, recuerden que había ya falsos profetas y adivinos que decían a las personas que iba a pasar. Pero acá Dios le está diciendo, a ver, ¿quién fue el que hizo la tierra? Yo la formé. ¿A quién hay que preguntarle? A Dios. ¿Quién los formó a nosotros? Dios. ¿A quién hay que preguntarle? A Dios. ¿Por qué le pregunta opiniones a un hermano o a alguien? Señor, ¿será que tú quieres que yo te sirva? A ver, no quiero que tú me sirvas. ¿Quieren escuchar esa respuesta? A veces hacemos esas preguntas a Dios, y perdónenme la palabra, son preguntas tontas. Sí, yo oré y clamé a Dios. ¿Y qué oraste? A ver si Él quería que yo le sirviera. Y Él me dijo que no. Estás equivocado. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué realmente está? Dios no le va a decirle, no le sirva. Pero acá, cuando uno clama, hace una posición importante. Es humillarse. Muchos no han podido clamar ni por su mamá, ni por su papá, ni por su esposa cuando están enfermos. Si en esas circunstancias usted no puede clamar, o en una escasez, Señor, ¿qué pasa? Ayúdame, ¿qué tengo? Mi pregunta es, ¿tienes una relación con Cristo? Si usted no busca y no lo busca a Él para que Él le dé respuestas, entonces ¿usted a quién está buscando? ¿La fácil? ¿A personas? Y le hace preguntas a personas que tú piensas que te van a decir lo que tú quieres escuchar. Pero la palabra de Dios es muy fácil. Cuando uno clama a Dios, Dios le da respuesta a uno, y a veces no es la respuesta que uno quiere escuchar. Ahora aquí Dios le está diciendo a Jeremías, ¿tú quieres saber cómo voy a restaurar a la ciudad? Clama a mí y yo te responderé. Pero aquí en el versículo 14 y del 4 al 13 nos muestra la primera revelación inmensamente centrada a la caída de Jerusalén. Esa
le dice, mire, no olviden lo que ha pasado con Jerusalén, sí va a ser destruida. Joanny me colaba del 14 al 13, del 14, con el 4 al 13, qué pena, hoy sí estoy, antes que me gustaban los números. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, y los cuales seguí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será por mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, este es el lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén. Están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz que diga, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. Este es el lugar desierto, sin hombre y sin animal, y todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de Cefela, en las ciudades de Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos de los que cuenten, ha dicho Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Mire que aquí del versículo 4 al 5, Dios muestra o revela la primera, o se centra en la revelación de la invasión o de la caída de Judá. El objeto principal en ese era, diciéndole a ellos en el versículo 4 al 5, su esfuerzo frenético para fortalecer las murallas van a ser inútiles. Dios va a anunciar o va a decir, tarde o temprano van a terminar con la ciudad. Pero en el 6 al 13, la restauración. Jerusalén estaba llena de destrucción y muerte en la ciudad. Promete traer sanidad y medicina para sanarlos a ellos. La promesa se expresa muy fácil: restauraré a esta nación. Pero esa promesa, dicen los estudiosos, que comenzó con la restauración en el tiempo de Nehemías y Esdras. Ahí comenzó la restauración de Israel, pero solo se cumplirá verdaderamente en el nuevo pacto. Ahí se va a terminar la restauración de la ciudad en ruinas. Mostró en el 4 al 9 tres aspectos importantes de ese producto, de esa bendición. Invocarán y volverán a su región del cautiverio. La segunda, dice, incluye la reconciliación con Dios. Él limpiará de toda maldad y perdón de sus pecados. Y acá en la tercera dice, la restauración implica que dará lugar especial de honor a este pueblo de Él. Jerusalén traerá gozo,
alabanza y gloria a Dios. La maravillosa extensión de la restauración, Dios describió diferentes lugares geográficos, explicando que la restauración va a llegar aún a países o a regiones que no eran Jerusalén, pero iban a ser bendecidas. No solo sería restaurado Jerusalén, sino toda la tierra. Pero acá en el versículo 14 al 13, la certeza de la promesa de la casa de David, eso también aparece en el 19 al 22, el pacto con David es tan cierto como el día y la noche, ese pacto que iba a venir un remanente o el Mesías de David. Pero en el 23 al 24 la palabra de los que desprecian a su pueblo, y aquí en el 23, 25 al 26 la palabra repite la promesa de Dios. Eso lo digo para que ustedes se animen a leer esos versículos, pero yo me centro más del 1 al 13. ¿Por qué? Porque ahí vemos el amor de Dios y a su promesa que Él iba a hacer. Él hace otro énfasis a Jeremías: por favor, clame a mí, que yo te voy a dar la respuesta de mi promesa. El profeta de Dios ahora se encontraba listo para enfrentar la caída de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios le da una herramienta muy importante a él. ¿Cuál era? Cuando él no supiera algo, ¿qué tenía que hacer? Clamar a él. Una herramienta muy importante que a muchos se nos olvida. Esa herramienta es la que iba a edificar a este profeta y lo iba a fortalecer para que él estuviera listo para enfrentar la caída de Jerusalén. Mire que es importante, el amor de Dios y su promesa están puestas ahí, pero ahora el profeta de Dios se encontraba listo para enfrentar la caída. ¿Por qué? Porque él estaba clamando ¿a quién? A Dios. Él tenía que clamar a Dios para hallar respuesta. Y cuando uno clama a Dios, de la tranquilidad, sabiendo, bueno Señor, ya sé que tú tienes el control y es para edificación mía o para que yo me arrepienta, dependiendo lo que uno abre con Él. Aunque este acontecimiento de la caída de Jerusalén iba a causar mucho dolor y mucha agonía, independientemente, él confiaba en Dios porque Él le había prometido que Él iba a restaurar. Con esa promesa en su corazón, Jeremías estaba listo para enfrentar todo lo que él viniera. A veces se nos olvida algo y el diablo hace que se nos olvide. Dios tiene el control de las circunstancias. A veces no le clamamos a Él para que Él nos dé respuesta. Y las circunstancias nos mueven nuestras emociones y hacen que nosotros dudemos de quién es nuestro Señor. Pero cuando usted clama a Él con un corazón contrito y humillado, va y le pide respuesta a Él y que Él le dé la respuesta y le dé esa paz que pasa sobre todo en el entendimiento, usted puede enfrentar las circunstancias. Pero a veces queremos enfrentar las circunstancias en nuestras fuerzas, pero a veces son circunstancias fuertes, que a veces uno quisiera que ni un familiar ni un conocido estuviera mal, ni de salud ni económicamente, y a veces uno quisiera estar bien de salud y buena economía, pero a veces Dios usa esas circunstancias para el crecimiento espiritual. Pero si usted y yo no clamamos a Él con un corazón contrito y humillado, pidiéndole a Él que nos muestre
qué es lo que Él quiere hacer, que nos dé su fuerza, vamos a decaer. Pero ¿qué persona que dice, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy viendo con mi Señor Jesucristo, no clama a Él? ¿Sabe quién? Los necios. Porque está viviendo su necedad, porque quiere no hallar respuesta. Mi pregunta es, ¿a quién están rindiendo cuenta ustedes aquí en la tierra? ¿Cuál es la persona que Dios está usando para que usted sea creciendo espiritualmente? ¿Cuál es la persona que usted va y le busca? Y esa persona puede ser guiada por Dios, que no va a ayudarte a animar tus deseos, sino que te confronta con tu pecado que tú estás haciendo o estás cometiendo. ¿Cuál es esa persona que tú dices, yo no la llamo, no la voy a llamar, porque sé que, mire, Dios pone esa persona, que uno dice, ay, no lo llamo? A mí me pasa con mi pastor, ya saben quién es mi pastor Carlos Bautista, que hay momentos que digo, ay, no lo voy a llamar, no lo voy a llamar, no lo voy a llamar, no le voy a comentarle. Y pues Dios, yo le doy y le oro a él, quiero respuestas, puse personas por la palabra, por las personas, y uno, sí, Señor. Y a veces uno no quiere escuchar a esa persona porque le dice a uno lo que no quiere escuchar. Pero a veces nosotros queremos, voy a clamar a Dios y escucho lo que yo quiero. ¿Cuántos son siervos de Dios? Muy pocos. ¿Cuántos son siervos de Dios? Si usted y yo somos siervos de Dios, tenemos que clamar a Él para tener un buen servicio para Él. ¿Sí me van a entender? Y clamar a Él, primero es importante. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosa grande y oculta que tú no conoces. A veces uno piensa, y no es malo que uno piense que son cosas externas y cosas que, wow, Señor, no conocía. Pero cuando uno lo busca en el área espiritual personalmente, Señor, estoy clamando a ti y tú me estás respondiendo que en mi corazón todavía hay rencor, odio. Cosa grande, sí, Señor, me la mostró. ¿Para qué? Para que yo me arrepiente y pida perdón. Pero a veces vemos esas promesas como materialismo, como algo, wow, me va a dar las cosas materiales y las cosas ocultas, wow, que el agua moja, wow, qué descubrimiento tan grande. No, el descubrimiento también tan grande es, clama a mí y yo te voy a responder cosas también ocultas que tú tienes en tu corazón. ¿No la han visto en esa área? Yo sí. Y me da vergüenza con mi Señor, porque yo a veces ya no, yo estoy bien en esa área. ¿Serio? Clama a mí y yo te responderé y vas a ver cosa oculta que tú no conoces. ¡Ay! Es cierto, no había perdonado realmente a esa persona. ¡Wow! ¿Quiere que le cuente? Estas son las administraciones que uno recibe de Dios, que a veces uno dice, una cachetada tuya, Señor. Usted quiere orar a Dios diciendo, clamo a ti, Señor, y quiero que tú me respondas y me enseñe cosa oculta y grande que yo no conozco. Sí, a veces queremos la palabra de Él, sí es importante para conocerla, pero Él quiere que nosotros busquemos ese versículo personalmente, porque ahí vemos muchos cristianos engañados, viviendo una religión
falsa. Pero Él quiere que nosotros realmente vivamos una relación con Él. Como no, mire, el ser humano no se va a poder conocer todo. Dice, ni uno se conoce todavía, ¿cierto? Pero quiere que cuente quién nos conoce realmente. ¿Quién? Dios, que nos hizo, que amemos a Él. Pero a veces que amamos a Él por otras circunstancias, pero no lo que amamos a Él, para que Él me muestre y me muestre cosa oculta que hay dentro de mí, para la honra y la gloria de Dios. A veces, no sé si a usted le pasa, que llega esa persona y usted la paso pero no la mastico. ¿Sí? ¿Cómo es? La mastico pero no la paso. Dios mío. Bueno, pero ya me conocen. La mastico pero no la paso. ¿Sí? ¿Sí es así? La mastico pero no la paso. Y uno dice, digo eso. Cuando dice, ¿por qué no la estoy pasando? La estoy masticando pero no la paso. ¿Por qué no? Señor, ahí es donde usted tiene que clamarle ¿a quién? A Dios, para que le muestre la cosa oculta que usted no conoce, para que usted se pueda ¿qué? Arrepentir. Pero no buscamos ese versículo para esa área, lo buscamos para otras áreas ¿qué? ¿Cómo? Físicas, materiales. Pero sigo viendo a mi hermano, lo mastico, pero no lo paso. Y yo en la intimidad no puedo decir, Señor, muéstrame a mí qué pasa, qué hay dentro de mí, muéstrame. Y clamo a Él para que me muestre qué pasa conmigo. Pero no, Señor, muéstrame por qué no me salió ese trabajo, por qué no. ¿Sí? Pero en el área espiritual, ¿qué? En mis deseos, en mi concupiscencia, Señor, clamo a ti para que me muestre por qué está llegando esa tentación, qué estoy haciendo, en qué me estoy haciendo partícipe, o quién no ha aprendido en esas circunstancias. Pero si usted no puede clamar porque su esposa, su esposo, su hijo está enfermo, menos va a clamar por usted para que Dios le muestre sus pecados, porque usted va a decir, estoy bien. A ver, ¿cuántos de ustedes claman por su hermano? ¿Cierto? Pero lo primero que tienen que clamar primero es ¿por quién? Por nosotros mismos. Ministrado para ministrar, dicen los sabios, ¿cierto? Ministrado por Dios para ministrar, usado por Dios para que Él lo use a los demás. Pero la promesa de restauración, ¿saben dónde comienza? En Cristo. La promesa de restauración de nosotros, ¿saben dónde comienza? ¿A dónde? En Cristo Jesús. Es una promesa. ¿Quién la dio? ¿Ustedes están viviendo esa promesa de restauración? Usted puede decir Romanos 8:27, la parte A, ¿qué dice? Ahí está detrás mío, sí está. 8:37. Cristo. Pero ¿cómo más que vencedores? Porque clamo a Él y Él me muestra y soy vencedor por la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo. ¿Qué promesa usted tiene? ¿Y qué promesa usted está desechando? ¿Usted está hablando a Él como Dios le dijo a Jeremías? Clámeme a mí y yo te responderé. ¿Tienes alguna pregunta? ¿A quién tiene que hacérselas? A Él. Clamen a Él. Pero antes de pedir cosas materiales,
Clamen por ustedes mismos para que Dios les muestre su condición espiritual. Uy, no, yo no lo hago. Muchos no lo hacen. Pero usted sí está doblegándose en la intimidad, humillándose a Él. Señor, por favor, muéstrame por qué no puedo pasar a mi hermano. Muéstrame por qué no puedo perdonar a mi papá o a mi mamá. Muéstrame, Señor. Pero muchos sienten rencor en su corazón por sus papás, se equivocaron, perdónenlos, pero no lo han hecho. Eso es la promesa de la restauración. Comienza en ¿quién? En Jesucristo. Espero que Él sea restaurando nuestras vidas día a día a su imagen, no a la de nosotros. Padre celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Te pongo en tus manos todo lo que hemos